Amigas, amigos, amiguis, amigues, amigos, todos sean ustedes bienvenidos a este subprograma de confianza, La Conjura de los Necios, un programa pues fundamentalmente de agricultura y recursos hidráulicos, donde se habla, por supuesto, de música, de películas, de series, de obras de teatro, de toda la experiencia creativa en la patria y más allá. He estado viendo una serie que se llama Coyote, Héroe y Bestia. Es una historia fantasiosa, digamos, amartillada en buena medida con el tema del narco, pero también con el tema de la fantasía prehispánica. Entonces se unen estas dos cosas, un poco como lo que había ocurrido con esta serie llamada Diablero, y además tiene un mismo protagonista, que es mi querido brother Horacio García Rojas, un enorme actor, un personaje muy cotorro, un tipo muy simpático, muy inteligente, y la verdad, muy buena onda. La verdad que mi cuate es mi cuate. Pero bueno, en esta historia es un poco la idea, bueno, los narcos han apañado un pueblito que se llama La Moneda, y ahí viven pues gente que trabaja desde el campo y demás, norteñones, muy cerca de la frontera. Entonces un lugar donde los narcos que llegan a apañar todo, que es digamos, un cártel de la raya. Entonces llega, se apaña todo lo que hay ahí y se deshace toda la competencia, pues ya más o menos lo que ocurre. La diferencia aquí es que hay un personaje interpretado por Alejandro Spitzer que por una serie de situaciones en la que se combina también el pensamiento mágico, termina convertido en un nahual, en un hombre nahual con espíritu de lobo, de coyote, más bien de coyote, y que trata de impartir y justicia. Claro, no es fácil, llega de la muerte, es un largo viaje hacia la muerte, y luego de regreso ya convertido en nahual, y trata de ubicarse cómo está en su realidad y ver que, bueno, pues hay que acabar con los malditos narcos. Esa es más o menos la idea. Pero es muy interesante, muy divertida, muy emocionante, bien contada. Hay mucho balazo, mucho guamazo, mucho perrazo. Entonces, muy entretenida. Pero también hay esta idea de, a diferencia de muchas otras series, que no se romantiza al villano. En este caso, interpretado por mi querido Horacio García Rojas, que es pues un malo de Malolandia, un malote entre malotes, que además es un psicópata desde niño. O sea, ya era psicopatota desde chavito. Ya saben, el clásico que quema hormigas vivas, que el clásico que le hace daño a los animalitos. Cuando vean a sus criaturas hacerle daño a sus animalitos, tengan cuidado porque puede ser un prospecto de asesino serial o de un sociópata malhumorado. Pero bueno, este es el caso de este personaje y pues la búsqueda de enfrentarse a los narcos que tienen todas las armas, tienen todo lo demás. Pero además hay ahí una chica que está interpretada por Paulina Gaitán, que es muy famosa porque ha salido en todas las series habidas y por haber salido ella, entre ellas Diablo Guardián, que es un personaje muy sensual, pero muy rudo, muy duro, que también se enfrenta al narco y a los sicarios, que además se sienten los dueños del mundo y bueno, pues pasan por encima de cualquier tema de tipo moral, ético y lo que le sigue. Entonces es interesante ver toda esa perspectiva, lo que vale mucho la pena en esos términos. Digamos, trae una alegoría y un pensamiento mágico desde lo prehispánico y esa parte de ese juego le da mucha inspiración al asunto. Bueno, por ejemplo, mi querido Horacio va a hacer una con su voz y demás, una animación de Batman, pero un Batman prehispánico. ¡Wow! O sea que un Batman azteca. Entonces, bueno, por ahí va la cosa de este mundo que a veces he explorado en muy buena parte por el maestro Hagenbeck, que tristemente se nos adelantó, un escritor que escribió toda esta historia de Diablero. Quien no la haya visto también caigan a verla. ¿Por qué? Porque trata de estos espíritus de los viejos tiempos antes de la conquista, que están ahí perviviendo y que están en la Ciudad de México, en el barrio,
en la toma de decisiones, en la autoridad, en la policía, y Horacio, en ese sentido, es, digamos, es el vehículo para hacer justicia. Pero bueno, cáguenle por ahí, Coyotl, héroe y bestia. Está muy interesante. Otra cosa que está muy interesante es este libro, amigos, de mi querido Ricardo Rafael, Fabricación, que es todo el caso de la señora Wallace. ¿Qué cosa más del terror? De veras, qué cosa más del terror. Porque al final del libro te preguntas, ¿por qué hizo todo esto? ¿Solo por el poder? ¿Engañó sobre la muerte de su hijo? ¿Solo por poder? ¿Engañó sobre su propia muerte para evadir la justicia y por como un ejercicio, el último ejercicio de poder? Y bueno, es una historia muy, muy bien contada. Tiene mucho de Truman Capote, tiene unas deudas importantes con Norman Mailer, con Tom Wolfe y por supuesto con Truman Capote de A Sangre Fría. Entonces Ricardo Rafael nos cuenta, es una historia, digamos, en buena medida novelada, donde se habla de esta historia de la señora Wallace, que es un personaje pues bastante espeluznante, porque de la nada aparece diciendo que secuestraron a su hijo, y a partir de ahí se empodera con Calderón y con Barcelona Productions, y se convierte en una de las mujeres más poderosas de su momento en el calderonato, y después con mi licenciado Peña, que mi licenciado Peña, después de leer este libro, dijo, ¿y ustedes qué hubieran hecho? Entonces, es un libro muy interesante, lleno de datos de información, con cosas que te sorprenden. Por ejemplo, aquí dicen, ¿todo empezó con qué? Con una gota de sangre. Una gota de sangre que se supone que era de la víctima, es decir, el hijo de la señora Wallace, Hugo Wallace, que había sido aparentemente descuartizado en el baño de un lugar, de un hotel quizá, y nada más había una gota de sangre, y bueno, ya a partir de ahí dijeron, ahí fue, y todo lo que se desató, la persecución sobre muchos personajes. Hay 60 personas en el tambo que no deberían estar ahí, gracias a la señora Wallace, nada más para decirles, 60 personas que tienen entre 17, 18 años en primera instancia. O sea, es decir, todavía falta un recorrido para que les dicten sentencia. O sea, terrible. Pero bueno, y resulta que esta gota de agua, de sangre, está conectado con el supuesto papá, que después de varias investigaciones resulta que no era su papá. Entonces, ¿cómo va a ser la sangre de la víctima, de la supuesta víctima, Hugo Wallace, si él no tenía la sangre del padre cuya sangre estaba en el baño este? Y porque además luego apareció el verdadero padre, un doctor Miranda, ahí en Baja California. Y yo, no, bueno, pues yo o sea, no es que este hijo sea el del señor Wallace. No. Este hijo era mío. Y bueno, y de ahí se desata una serie de lucubraciones, historias que tienen que ver con todos los desajustes espeluznantes que hay en el Poder Judicial, en la impartición de justicia, en los procesos de investigación, y cómo esta señora, en un punto de su empoderamiento, podía ella ir a los operativos, incluso encabezarlos, incluso con permiso para torturar. ¡Tómala, barbón! Hay que leer a Ricardo Rafael en Fabricación, y además, de veras que te da terror la señora Wallace, te da miedo que te toquen el timbre y que no vengan los de Coppel, sino venga la señora Wallace. Así que tengan mucho, pero mucho cuidado. Bueno, pues yo suelo andar en lugares raros, pero esto es más raro que nunca, porque pepené este disco. Este disco dice, lo mejor de Astrud Gilberto. Para quien no sepa quién es Astrud Gilberto, era la voz más conocida, connotada, celebrada, gozada de la música brasileña, del bossa nova que le decían. Entonces traen música, canciones como La chica de Ipanema, de mi querido y nunca suficientemente bien ponderado Tom Jobim, ¿no? Entonces, grandes, no, o sea, nada más meditación, también de Tom Jobim. Está Nunca mi amor, Never My Love,
toda la voz, además la voz grandiosa de Astrud Gilberto, que acaba de morir recientemente, más o menos. Entonces, fue la verdad muy emocionante encontrar este disco que además trae lo mejor de ella, que además tiene algunas canciones de los Beatles, como la versión de In My Life es un goce, es un goce. También trae el clásico de Portillo La Luz, Perfidia. Híjole. No, y por supuesto no puede fallar Tristeza, por favor, vete lejos. Puta. Esto, amigos, para quienes no saben nada de Astrud Gilberto, les va a fascinar, los va a seducir. Para quienes ya tenemos conocimiento de su existencia, pues es un delirio, es un goce, una cosa sublime. Entonces está La chica de Ipanema también, que es un clásico de clásicos del Bossa Nova. Entonces, también aparece Antonio Carlos Jobim en su muy particular interpretación del clásico del mismo, La chica de Ipanema. Entonces, cáiganle por ahí. Y bueno, también quería mostrarles Portishead. Este Portishead también me lo encontré en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. No, pero cáiganle de veras. O sea, ahí La Conchita, los domingos, sábados y domingos, pueden encontrar ahí junto a la iglesia de La Conchita de Coyoacán, a un personaje que vende discos usados y demás, y tiene cosas muy chidas como esta de Astrud Gilberto, y también de Portishead. Portishead también es una experiencia cercana a lo sublime. La maestra Gibbons con su voz, con su interpretación, de un tipo digamos, de sonido que escapa a lo natural. Dice, no es rock, no es salsa, no es reggaetón, afortunadamente. Es una combinación de muchos elementos, pero sobre todo de imaginación. Es además en esta versión es, digamos, una versión además muy, 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 metida en la onda, viajosa, pero estridentita, pero perrona, pero además esta ya es también una versión orquestal. Véanla de como las grandes. Y ya para rematar, híjole, este disco cumple 20 años, no lo puedo creer. Es el Downward Spiral de los Nine Inch Nails. Este material, encabezado por supuesto por el genio de genios Trent Reznor, bueno, supera cualquier fantasía. Hagan de cuenta que ustedes están metidos en una olla de frijoles en la que le pasan las uñas así por fuera. Pero hay una melodía seductora alrededor, pero luego alguien te da un manazo en Salva sea la parte, y es una experiencia distinta. Todo lo que ocurre en este disco es alucinante. Las letras, mira, tienen su aviso de que no son letras para niños. Y entonces los Nine Inch Nails, Trent Reznor a la cabeza. No, todo es una experiencia, todo esto es una experiencia. Esto ya no lo van a encontrar más que en las cosas de viejo. Pero es un viaje sototototototote. Vean todos los elementos que trae. Esto no lo encuentran en ninguna plataforma, amigos. En ninguna plataforma. Por eso la experiencia del disco, la experiencia del CD es superior en muchos sentidos a las plataformas. Así que cáiganle en Nine Inch Nails. Si no lo conocen, van a recibir una descarga de adrenalina, pero también de onda viajosa, sulfurante y desternillante. Entonces, cáiganle por ahí. Todas estas experiencias les van a encantar, según yo. Nos vemos pronto. Cáiganle aquí, pongan sus likes, compartan las ligas, apoyen estos proyectos. Y como siempre les digo, amigas, amigos, amigues, amigos todos, déjense ahí.